Continuamos con la segunda parte, historia. Segundo. A dar paso a que los alumnos ingresen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver. Ahora sí, continuamos. Esta guante es suyo, ¿no? Esta guante es suyo, Imperio Incaico. A ver, el Imperio Incaico.
El Imperio Incaico Imperio Inca fue el imperio más extenso de la América precolombina. El territorio abarcado por el imperio se denominó Tahuantinsuyo o Tahuantinsuyo. Y al periodo de su dominio se le conoce como Incanato o Incario. Surgió en la región de los Andes peruanos entre los siglos XV y XVI como consecuencia de la expansión del Curacazo del Cusco. Yendo a la segunda etapa histórica y el periodo de mayor apogeo de la civilización incaica, abarcó cerca de 3 millones de kilómetros cuadrados entre el Océano Pacífico al oeste y la selva amazónica en el este, desde el río Ancasmayo, Colombia, al norte hasta el río Maulle, Chile. A mediados del siglo XV, los orígenes del imperio incaico se remontan a la victoria de las multitudinarias lideradas por Pachacute frente a la Confederación Chanca en Yaguarpampa en 1438. Luego de la victoria, el Curacazo incaico fue reorganizado por Pachacute, con quien el imperio incaico inició una etapa continua de expansión, que prosiguió con su hijo el décimo Inca Amaru Inca Yupanqui, y luego por parte del undécimo Inca Tupac Yupanqui, finalmente del duodécimo Inca Huayna Cápac, quien consolidó los territorios. En esta etapa, la civilización incaica logró máxima expansión de su cultura, tecnología y ciencia, desarrollando los conocimientos propios de la región andina, así como asimilando los de otros estados conquistados. Luego de este periodo de apogeo, el imperio entró en declive por diversos problemas, en principal la confrontación por el trono entre los hijos de Huayna Cápac, los hermanos Huáscar y Atahualpa, que derivó incluso en una guerra civil. Entre los incas, la viruela acabó con el monarca Huayna Cápac, provocó la guerra civil previa a la aparición hispana y causó un desastre demográfico en el Tahuantinsuyo. Finalmente, Atahualpa vencería en 1532. Sin embargo, su ascenso al poder coincidió con el arribo de las tropas españolas al mando de Francisco Pizarro, que capturaron al Inca y luego lo ejecutaron. Con la muerte de Atahualpa en 1533 culminó el Imperio Incaico. Sin embargo, varios incas rebeldes conocidos como los Incas de Vilcabamba se rebelaron contra los españoles hasta 1572, cuando fue capturado y decapitado el último de ellos, Tupac Amaru I. Los incas consideraban a su rey el Zapenca como el hijo del sol. Muchas formas locales de adoración persistieron en el imperio, la mayoría de ellas relacionadas con las sagradas huacas locales, pero los líderes incas alentaron al culto del sol del Inti y su dios el sol impusieron su soberanía por encima de entre otros cultos como el de Pachamama. La economía inca ha sido descrita de manera contradictoria por los eruditos como feudal, esclavo, socialista. El imperio inca funcionó en gran parte sin dinero y sin mercado. En cambio, el intercambio de bienes y servicios se basó en la reciprocidad entre individuos, grupos y gobernantes incas. Impuesto consistía en una obligación laboral de una persona para el imperio. Los gobernantes incas, que teóricamente poseían todos los medios de producción, correspondieron a otorgar el acceso a la tierra en los fines de proporcionar alimentos y bebidas de las celebraciones de sus súbditos.
Los primeros vestigios escritos sobre el Imperio Incaico lo constituyen las crónicas registradas por varios autores europeos. Posteriormente existieron cronistas mestizos e indígenas que también recopilaron la historia de los incas. Estos autores recopilaron la historia incaica basándose en relatos recogidos por todo el imperio. Los primeros cronistas tuvieron que enfrentar varias dificultades para poder traducir la historia incaica, ya que además de existir una barrera idiomática, se enfrentaron al problema de interpretar una manera de ver el mundo totalmente distinta a la que estaban acostumbrados. Esto condujo a que existen varias contradicciones entre los textos coloniales, y un ejemplo de ello representan las cronologías sobre los gobernantes incas. Así, muchas crónicas se atribuyen las mismas hazañas, hechos y episodios a distintos gobernantes. Sobre las crónicas del Imperio Incaico es importante acotar que sus diversos autores tuvieron ciertos intereses al escribirlas. En caso de los cronistas españoles, su interés fue legitimar la conquista a través de la historia. Para esto, de muchas crónicas se señala que los incas conquistaron usando enteramente la violencia y por lo tanto no tenían derechos sobre los territorios conquistados. Entre otros casos, los cronistas ligados a la Iglesia Católica buscaron legitimar la evangelización describiendo la religión incaica como obra del demonio a los incas como hijos de Noé, tratando de identificar las deidades incaicas con las creencias bíblicas o el folclore europeo. Igualmente existieron otros cronistas mestizos e indígenas que también tuvieron el interés de ensalzar el imperio o algunas de las panacas con las cuales se emparentaban, como el caso del inca Garcilaso de la Vega, en su obra Comentarios Reales de los Incas, que mostraba un imperio incaico idealizado donde no existía la pobreza, se repartía la riqueza y los recursos se explotaban racionalmente. Los ayllus y panacas tenían cantares especiales mediante los cuales narraban sus historias. Estos cantares se ejecutaban en determinadas ceremonias frente al Inca. Estos relatos a manera de memoria colectiva constituyen los primeros vestigios históricos recogidos en las crónicas. Otro recurso utilizado para registrar la historia fueron los mantos y tablas que contenían pinturas representando pasajes heroicos. Estos documentos fueron guardados en un lugar denominado Poca en Cancha. Se sabe que el virrey Toledo envió a rey Felipe II 4 paños que ilustraban la vida de los incas, añadiendo con sus propias palabras que los indios pintores no tenían la curiosidad de los de allá. Además, algunos hechos pasados fueron almacenados en los quipos, aunque no se sabe cómo pudieron utilizar estos sistemas de cordeles y nudos para almacenar hechos históricos. Existen varias crónicas que describen que los quipos servían para evocar las hazañas de los gobernantes. En general, en el Imperio Incaico se recordaban los hechos que les parecían importantes recordar y no era necesaria la precisión. Además, los gobernantes podían ordenar excluir intencionalmente de los registros históricos algunos hechos que pudiesen molestarles. María Rozodowski denomina esta cualidad de la historia incaica una amnesia política, que era asumida por todo el vulgo pero que era recordada por las panacas o ayllus afectados, un factor que contribuyó a las futuras contradicciones en las crónicas europeas sobre los incas. La reinvención de tradiciones, ¿no?
Luego del encuentro de la cultura hispana y la andina, se estableció la escritura como medio de transmisión y registro de información. Además, se inició un proceso de mestizaje y sincretismo que dieron lugar a la recreación de tradiciones y la invención de otras. El aporte para esta recreación e invención de tradiciones fue tanto hispano como andino. Esto se evidencia en las crónicas del siglo XVI, en donde se describen personajes como el caso de Turunupa y Huiracocha, con los apóstoles Tomás y Bartolomé, describiéndolos como hombres blancos y bárbaros que impartieron enseñanzas igualmente. Imaginario europeo buscó, incluso creyeron, encontrar el Dorado y el país de las Amazonas en el Nuevo Mundo. En otros casos afirman que el Cusco tenía el perfil de un león americano, poniendo similitudes con algunas ciudades del Renacimiento europeo que tenían perfil al leonado. Más recientemente, en el siglo XX, aparecen otros elementos de esta reinvención de tradiciones, como son los casos de la bandera del Imperio Incaico y la ceremonia cusqueña del Inti Raymi. Cabe indicar que todas esas reinvenciones son parte de nuestro proceso natural en todas las culturas, pero para entender la historia incaica es necesario diferenciar cuáles son los aspectos sincréticos o inventados y cuáles no lo son. Hacia el año 900 después de Cristo se inicia la decadencia de los estados Guari y Tahuanaco en el área central andina. En el caso de Guari, la ciudad principal, Guari empieza a perder poder político en contraposición a algunas de sus ciudades periféricas, como lo demuestra en el caso de Pachacama, situado frente al mar. En tanto es el caso de Tiahuanaco, el proceso de decadencia se inicia en sus colonias en la costa de manera sangrienta, como la evidencia en caso de Azapa, en el Collao. En cambio, Tiahuanaco fue perdiendo su poder gradualmente y mientras perdía hegemonía, su población fue migrando y fundando poblaciones nuevas. Como una hipótesis sobre la decadencia de Guari y Tiahuanaco, existen evidencias de un prolongado periodo de sequía que duró desde el año 900 después de Cristo hasta el 900, 1200 después de Cristo. Como una hipótesis sobre la decadencia de Guaritehuana, que existen evidencias de un prolongado periodo de sequía que duró desde el año 900 después de Cristo hasta el 1200 después de Cristo en los Andes centrales. Arqueológicamente existen evidencias de largos procesos migratorios de la población a lo largo de los Andes durante los periodos post-Huari y post-Tiahuanaco. La arqueología revela que en los valles interandinos la población construyó sus asentamientos en los altos del cerro, procurando la seguridad de lo que va. No, a ver. La arqueología revela que en los valles interandinos la población construyó asentamientos en lo alto de los cerros, procurando la inseguridad, ¿no? Lo que nos habla de un prolongado periodo de enfrentamientos étnicos. En la costa, en tanto, varios grupos alcanzaban estabilidad política, como lo demuestran los casos de Chincha, Chimú y los Xishmas. Este periodo histórico fue plasmado en leyendas y mitos andinos de diferentes maneras. En las tradicionales orales de los Andes se hace referencia a que en el principio de los pueblos realizaron largas caminatas buscando tierras fértiles, surgiendo seres míticos que eran por lo general semidivinos y que iban siendo guiados por los seres sobrenaturales. O sea, estamos hablando por el sol, por el aire, por la luna. A ver, ¿no? Existen dos mitos difundidos sobre el origen de la etnia cusqueña. El más difundido de la versión garcializana de la pareja manconquinca y
No, Manco Cápac y Mama Ocllo. El otro es el mito de los cuatro hermanos ayer y sus cuatro hermanos, ¿no? Este último mito fue recogido por Betanzos, Valdemar, Espinosa, Cicia de León, Guamán Poma de Ayala, Santa Cruz, Pachacuti y Sarmiento de Gamboa. ¿No? Uno, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, la más conocida. A ver, ¿cómo crees que se trata la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo?
La leyenda de Manco Cápac y Mamahoyo. La leyenda recopilada por el cronista inca Garcilaso Vega en sobre los comentarios rurales de los incas. Esta se narra la aventura de una pareja, Manco Cápac y Mamahoyo, quienes enviados por el dios del sol salieron de las profundidades del lago Titicaca, la Pacarina, lugar de origen sagrado, y marcharon con dirección al norte, llevando una vara de oro entregada por el dios Sol. El mensaje era claro, que el lugar donde se hundiera la vara de oro, allí fundarían una ciudad, allí se establecerían justamente. La vara se hundió en el cerro Guanacaure, el valle de Acamama. Por lo tanto, la pareja decidió permanecer ahí. A los habitantes que ya son la información que fueron enviados por Dios Inti y luego procedieron a enseñarles el cultivo de la tierra y el tejido. De este modo se iniciaría la civilización incaica. La otra explicación no legendaria, sino histórica y por tanto más acorde con la realidad, fue propuesta la división de Mancocopa. Luego de allí avanzaron al valle a los pobladores oriundos como Guayas, Cahuizas, Saguaceras, Antayasayas y Valle. Y el siguiente fue el primero, ¿no? La leyenda de los hermanos Saya. Al respecto de los dos mitos fundacionales, la leyenda de la pareja fundacional Manco Cápac y Mamahoyo surge posterior a la entronización de Pachacute, pues relaciona una huaca pan andina como los dedos del lago Titicaca con la fundación del Cusco. Garcilaso redujo el mismo planteando una nueva pareja que llegó para poder civilizarse a pueblos bárbaros, enseñándoles a nuevas tecnologías que le echó. Sobre la ubicación de las cuevas, Brigham en 1912 comisionó a George Sankam para ubicar las ventanas de Tampotoco, teniendo en cuenta que todavía existe el poblado de Paracaritamo, pero a la búsqueda de Atón no encontró las cuevas. Luego, en 1945, Jorge Muelle, Luis Llano y César Lobón recorrieron Mollebamba buscando el sitio de arquitecto. Gobierno en Manco Capo, fundó el primer imperio incaico aproximadamente en el año 1200 a.C. y fue su primer gobernante. Se caracterizó por el dominio de las tribus pre-incas que vivían dispersas en el Cusco y sus alrededores. Manco Capo unificó a los Guayas, Poques y Caras y con ellos se estableció en la parte baja de la ciudad. De este modo se inició la dinastía de los Urincusco, pero después se ordenó la construcción de la primera resistencia de los dioses, el Inticancha, o Templo del Sol, su hermana y esposa. Escasa movilidad se tienen noticias de los sucesos de gobierno sin Roque, que habría gobernado desde el año 1230 a 1260 sin considerar una expansión significativa en el entonces rey de Costeño. Luego y en el que vivía. Una visión etnohistórica más general de este periodo describe que los incas llegaron al Cusco alrededor del siglo XVIII después de Cristo. En el siglo siguiente lograron imponerse en las poblaciones más cercanas al Valle Cusqueño. Desde su llegada al Cusco, los incas se habrían mezclado con algunos de los pueblos que habitaban el lugar y expulsado a otros. Habrían organizado su predominio al nacer alianzas con distintos curacas, estableciendo relaciones de parentesco.
Huáscar. A ver, ¿quién fue Huáscar? Hoy en día, ¿a quién se le denomina Huáscar? A ver, ¿a quién se le denomina Huáscar? Huáscar. Huáscar. Así como Tupac Amaru y Hualpa. Fue el penúltimo inca del Imperio Tahuantinsuyo y uno de los 10 hijos de sangre de Huayna Cápac. A ver, durante su corto gobierno existieron rumores acerca de los intentos de golpe de Estado cuyo planeamiento incluían a varios de sus hermanos, entre ellos su medio hermano Atahualpa, quien terminaría derrocándolo a fin de...
A ver, ¿no? Durante el comienzo de su gobierno, todos lo reconocían como Zapa Inca, nombrando a su hermano Atahualpa Inca Ranting, vicegobernador Quito y su zona de influencia. Esta solicitud fue aceptada por Huáscar. A pocos meses de asumir el gobierno, Huáscar descubrió una vasta conspiración donde estaban implicados varios de sus hermanos que querían encubrar como heredero a Atacuchi, muy estimado y admirado en el Cusco. La furia del Inca fue implacable, mandó ejecutar a todos los conjugados, entre los ellos se encontraban orejones, importantes panacas, principalmente de la saya Hanancusco. Para sentirse seguro, Huáscar se alejó de la nobleza cusqueña y se rodeó de toda la gente leales a la asociación hereditaria como su hermano Tupac Amaru. Asimismo, Huáscar intentó realizar una serie de reformas con tal de fortalecer la autoridad del Zapá Inca, como por ejemplo el anuncio del enfrentamiento de los malquis o momias de los incas que lo antecedieron, en conjunto a la confiscación de sus propiedades de las panacas, como una forma de reducir su excesivo poder. Esto, sin embargo, causó un mayor contenido hacia su persona, causando que las voces de protesta y rumores acerca de una rebelión contra él, ambos estos de Heredero Huáscar empiezan a despedir. La guerra civil incaica. Pero antes de saber la guerra civil incaica, tenemos que ver acerca de quién fue Atahualpa. Ya tenemos que saber quién es Atahualpa antes de iniciar la guerra civil incaica. ¿No? ¿Quién fue Atahualpa? La gran pregunta. Atahualpa, Atahualpa.
Atahualpa. El señalado, diligente, elegido y animoso. Fue el último soberano inca. Su padre Huayna Cápac murió en torno a 1525 y su sucesor Ninanquyuchi el mismo día. Esto dio lugar a la sangrienta guerra civil incaica para la asociación entre Atahualpa y su hermano Huáscar. Atahualpa se hallaba entonces en Quito al mando del ejército incaico del norte y al cargo del gobierno de esta región, que estaba subyugada al imperio incaico. Huáscar se coronó inca al Cusco. Tras una larga campaña, Atahualpa logró vencer a Huáscar en 1532 cerca de Cusco. Atahualpa se hallaba en Cajamarca, de camino a Cusco para coronarse inca, cuando recibió la invitación de Francisco Pizarro para reunirse con él en la Plaza de Armas de Cajamarca. En vez de encontrarse con Pizarro, encontró al sacerdote Valverde. Este le entrega una Biblia, pero Atahualpa, al no entender nada, arroja la Biblia al suelo y este no aparece en los españoles listos para atacar. Pizarro captura a Atahualpa por medio de un ardí. Atahualpa ofreció para un enorme rescate en cambio de su libertad y Pizarro aceptó su oferta. Atahualpa ofreció un cuarto lleno de oro hasta donde se llegó su mano, pero los españoles temieron un ataque indígena y decidieron traicionar y deshacerse de Atahualpa. Tras recibir el rescate, le acusaron de traición, de conspiración contra la corona española y de asesinar a Huáscar. Le sometieron a juicio, le sentenciaron a muerte y le ejecutaron por estrangulamiento. Pese a que Atahualpa no llegó a ser reconocido por la nobleza del Cusco ni ostentar Mascaipacha, se le atribuye a ser el último emperador del Tahuantinsuyo. Durante siglos se creyó que el nombre del último soberano inca provenía de las voces quechua Atahualpa, Atahualpa o Atahualpa, cuyos significados se construyeron erróneamente por cronistas de la época basándose en la traducción quechua de la palabra gallo o gallina. Se tienen, por ejemplo, gallo feliz o ave de la fortuna. Un estudio lingüístico y etimológico postulado por el historiador y lingüista peruano Rodolfo Serrón Palomino aclara que el nombre proviene de una construcción del idioma puquina, lengua que fue utilizada por la nobleza inca. Tras una serie de análisis, el autor asegura que el término proviene de las voces puquina Atahualipa, cuyos significados son respectivamente ata, señalado, elegido, y hualpa, diligente, aplicado, animoso. El término también originó el nombre de quechua para la gallina o el gallo, animales que fueron introducidos a América durante la colonia. Según el estudio de Cerrón, la voz quechua Atahualpa se originó como imitación onomatopéyica del nombre del Inca, mientras que este permanecía preso en Cajamarca. Se basa en el relato de varios cronistas que declararon que cada noche los gallos iniciaban su cantar y sus seguidores del Inca preso asumieron que se manifestaba a través del ave augurado malos tiempos. Existen dudas sobre el origen de Atahualpa. El desacuerdo se centra principalmente en su lugar de nacimiento, ¿no? Por ejemplo, el cronista y soldado Pedro Cices de León, aparte de sus investigaciones entre los miembros de la nobleza incaica de Cusco, afirmó que Atahualpa nació en Cusco, hijo de Tutupaya o Tupac Paya, una india quillaco o natural de Quillaco. Este gentilicio podría aludir a alguna etnia de la provincia de Quito, implicaría que se trataba de una esposa de segunda categoría, perteneciente a la élite regional. Rechazó enfáticamente que Atahualpa hubiera nacido en Quito o Caranque, y que su madre fuera la señora de Quito, como algunos de sus tiempos afirmaban, y ya que cuando nació Quito era una provincia del Tahuantinsuyo. Por lo tanto, sus reyes y señores eran los incas. Según Juan de Ventanza, Atahualpa nació en Cusco y su madre era una ñusta, princesa inca cusqueña llamada Payascoca, del linaje de Inca Yupangue. El cronista Juan de Santa Cruz o Pachacuti y el español Bernabé Cobo también afirmaron que Atahualpa nació en Cusco. Según ellos, su madre se llamaba Tocto Oyo. Inca Garcilaso de la Vega y otros cronistas como Pedro Pizarro, Agustín de Zárate, Pedro Gutiérrez de Santa Clara y Francisco López de Gamarra afirmaron que la madre de Atahualpa era una princesa del reino de Quito. Implicaban que Atahualpa nació en Quito, pero existen dudas sobre la existencia del reino de Quito y ninguno de estos cronistas cabe mencionar el nombre de la princesa. En el siglo XVIII, el sacerdote Juan de Velasco, usando como fuente una supuesta obra de Marcos de Niza, que nunca ha sido encontrada, recopiló información sobre la existencia del reino de Quito, formando por la línea de los Chiris o Xiris, que habría desaparecido al ser conquistado por los incas. Esta obra incluye una lista de los reyes de Quito, el último de los cuales, Pacha habría sido el Curaca, derrotado y muerto por el inca Huayna Cápac. Según esta versión, Pacha, la hija de Pacha se habría desposado con Huayna Cápac, y de esa unión habría nacido Atahualpa como hijo legítimo. Varios historiadores, como el peruano Rodolfo Rafa Renechea y el ecuatoriano Jacinto Pijón y Caemayo han rechazado esta versión por carecer en un fundamento histórico arqueológico. La mayoría de los historiadores peruanos sostiene que según los cronistas más confiables, Cieza, Sarmiento, Betanzo, que forman sus informes de primera mano,
Atahualpa nació en Cusco y su madre fue una princesa del linaje inca. Estos historiadores consideran que el bando de Huáscar inventó la versión del origen quiteño de Atahualpa para mostrarlo ante los españoles como un usurpador y bastardo. También creen que muchos cronistas interpretaron la división del imperio entre dos hijos de Huayna Cápac, Huáscar el primogénito y heredero legítimo, y Atahualpa el bastardo y usurpador. De acuerdo con su concepción europea o occidental, las costumbres políticas de los incas, según Roxorovsky, esto es erróneo porque el derecho al trono inca no dependía exclusivamente de la primogenitura ni de la línea paterna, sino que influían también consideraciones prácticas como la capacidad para el mando. Los historiadores ecuatorianos tienen opiniones enfrentadas. Según Hugo Burgos Guevara, el hecho de que Tupac Yupanqui naciera en Vilcahuamán y su hija Huayna Cápac en Tomebamba parece indicar que Atahualpa puede haber nacido en Quito como parte de una política expansionista del imperio y como una manera de reforzar una conquista de índole política religiosa. Otros historiadores ecuatorianos, como Enrique Ayala Mora, consideran más probable que Atahualpa naciera en Carangue o Caranque, en la actual provincia de Imbabura, Cantón Ibarra. Basan esta idea de los cronistas de Fernando de Montesinos y Pedro Ciso de León. Tu audio. Otros historiadores ecuatorianos como Enrique Ayala Mora consideran que es más probable que Atahualpa naciera en Carangue o Caranqui, en la actual provincia de Imbabura, Cantón Ibarra. Basan esta idea de las crónicas de Fernando de Montesinos y Tamara Estupiñán Viter, historiadora que publica los numerosos trabajos respecto a Atahualpa y su círculo cercano en aquel tiempo, sostiene que nació en Cusco. La caída del imperio, ¿no? ¿Cómo fue posible que un puñado de aventureros capturase al emperador de un estado con más de 4 millones de kilómetros y no menos de 13 millones de habitantes? Además de la sorpresa militar, la causa principal fue la división que había en el interior de Tahuantinsuyo. Entre otros podemos mencionar, ¿no? Por ejemplo, la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, el resistencia y resentimiento de los pueblos conquistadores contra los incas, descendencia y rivalidades de la clase dirigente cusqueña, colaboracionismo de grupos indígenas con los españoles, superioridad militar relativa a los españoles, verticalidad de la autoridad inca, capturado el emperador Dios, quedó descompuesto el aparato político y militar de los incas. Las noticias recogidas por Balboa sobre las ricas tierras hacia el sur fueron confirmadas por Francisco Pizarro, por Pascual en 1514, por Pascual Andagoya 1522 y otros. Fracasadas las otras expediciones de poder llegar al Perú, se organizó en Panamá una nueva expedición en la que tomaron parte los tres socios de la conquista. Francisco Pizarro, jefe de la expedición, Diego de Almagro, proveedor de alimentos y armas, y Hernando de Luque, proporcionar los fondos necesarios para el mejor éxito de la expedición. Los tres socios de la conquista firmaron un documento en el que dominaron el contrato de Panamá para realizar dicha expedición luego que el gobernador les concediera el permiso respectivo que empezaron los preparativos en el año 1524. La conquista fue un negocio privado y un proyecto político. Los viajes de Pizarro fueron exploración, descubrimiento y conquista. La conquista española recibió apoyo de algunos indios resentidos contra la conquista inca. Sí, en parte por los chachapoyas. Por lo tanto, a ver, vamos a resolver la primera práctica. ¿Ya? La primera actividad. Sí tienes el libro, ¿no?
Ya, a ver, vamos a pasar a la primera actividad. Historia segundo. Ya, a ver. Estas 5 preguntas nada más, por el momento. Relacionar. Tienes 18 minutos, dice. Relacionar. Primer viaje de Pizarro. Ejecución de Atahualpa. San Miguel de Piura y capitulación de Toledo. Atahualpa se bautizó con el nombre de Francisco. Falso. En el segundo viaje, Pizarro llega a la isla del Gallo. Verdadero. Una de las causas de la ejecución de Atahualpa fue haber asesinado a Huáscar. Entre 1524 y 1532, Pizarro realizó 3 viajes. ¿Cómo se inicia la conquista del antiguo Perú? ¿No? ¿Cómo se inicia la conquista del antiguo Perú? A ver, a empezar a resolver. Resuélvelo, digamos, de manera física o virtual. Tienes cualquiera de las dos opciones. ¿Sabes esas 5 preguntas? Puedes resolverlo de manera física o virtual. Y después enviármelo por el WhatsApp o el correo. Sí, mejoralo ahorita, digamos, para antes de estar llevando, pues, ¿no? Sí, mejor para antes que, digamos, para que tengas tu domingo libre, ya que yo sé que el domingo es familiar, pues, ¿no? Profesor, buenas tardes. Digamos, donde dice relacionar la pregunta, ¿cómo se va a relacionar? O sea, Solo por, digamos, ¿no? El primer viaje de Pizarro, ¿cuándo ocurrió? En mayo de 1532, noviembre de 1524, julio de 1529 o julio de 1533. Entre los paréntesis solo poner la letra nada más.
Ya, 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 profesor. Y después responder las preguntas, ¿verdad? Claro, claro. Es mejor que, digamos, lo hagas ahorita, porque eso de enviártelo, ¿no? Digamos, en la tarde tal vez tenga otras cosas que hacer, ¿no? Y los domingos, más que todo, siempre prefiero que lo resuelvan en clase antes de que, ¿no? Que lo estén en casa. No, amigo, no me vaya a echar agua, por favor, al cuadro. Cuidado. No, lo estoy haciendo con cuidado, nomás con el trapito. Ay, es que está haciendo calor horrible.
Igual si te demoras no hay ningún problema. Igual, digamos, todavía va a haber tiempo, pero por mientras resolviendo, pues no hasta donde acabe la hora. Si tiene alguna pregunta, normal me lo dice. Bueno, nos estamos viendo la próxima semana, así que cuídense. Nos vemos.